Hola amigos, en esta entrega del curso de WinDev vamos a ver el modelo vista controlador. Es una petición de uno de los suscriptores. En este vídeo vamos a ver una parte, es bastante complejo el tema y entonces seguramente nos llevará más vídeos. Bien, veamos para ello en qué consiste el modelo vista controlador. Básicamente es un patrón de diseño, y entonces un patrón de diseño que es una serie de normas o reglas que debemos seguir al desarrollar nuestra aplicación. Este patrón de diseño de MVC independiza cada uno de los elementos dentro de su módulo o objeto, es decir, cada elemento es independiente de otro módulo. La información, el traspaso de información fluye entre los tres componentes, entre el modelo, el vista y el controlador, y se efectúa mediante parámetros entre ellos y con tecnología objeto. De hecho, en castellano, más que MVC sería VCM o MCV. Es decir, el controlador, que es el controller, está en medio. La vista no conoce al modelo y el modelo no conoce a la vista. Tenemos la vista y el modelo. Ellos no se conocen. Y para eso está el controlador. El controlador, que cuando se sitúa entre la vista y el modelo, es cuando empieza a fluir la información entre la vista al controlador y el controlador al modelo. Bien, veamos el siguiente punto. MVC, el modelo vista al controlador, pues son las iniciales de este patrón, y actualmente pues está bastante en boga. No hay que asustarse por los conglomerados de acrónimos. Es que hay muchos refiriéndose a puntos sobre este tipo de información, sobre los datos MCD, el modelo concepto data, MCT, el modelo concepto tratamiento, el PCSI, el proceso de construcción de sistemas de información, el SAI, sistema automatizado de información, que no hay que confundir con el sistema de alimentación interrumpida, SI, el sistema de información, el MVC, el modelo vista controlador, una evolución del modelo vista controlador, que es el modelo vista presentador, el modelo lenguaje unificado, el UML, o el LDM, que es el lógico data model. WinDev tiene unos wizards para generar modelo vista presentador, que ya vamos a ver cómo funcionan. Lo único que, bueno, ya veremos cuando generan el proceso, el sistema de desarrollo 10 veces más rápido se convierte en complíquese un poco más la vida. Ya veremos a ver cómo está eso desarrollado. No está bien implementado ese sistema. Bien, ¿qué busca todos estos sistemas? Que buscan la información. Y todos los sistemas buscan el mismo fin: acceso a la información de una forma fluida, rápida, sencilla, que los mantenimientos de la aplicación sean sencillos y que, como una aplicación jamás estará terminada, es decir, las aplicaciones nunca se terminan, siempre podremos añadir nuevos tipos de información o funcionalidades, de forma que siempre puede estar evolucionando. Lo que pasa es que, bueno, en algún momento hay que entregársela al cliente o hay que ponerla en marcha. Pero como siempre se puede añadir nuevas cosas, pues bueno, tiene que ser fácil mantenimiento por un lado y fácil ampliarla. Tiene que ser sencillo el ampliar, poner nuevos campos, nuevas tablas, etcétera. Bien, veamos. El modelo vista controlador tiene, por un lado, la vista, el modelo y el controlador. Son los tres componentes. La vista es lo que el usuario ve en pantalla, introduce por el teclado, utiliza el ratón, interacciona con el ratón o con cualquier otro apuntador, cualquier dispositivo, cualquier periférico de entrada o salida. Básicamente es lo que comúnmente conocemos como
interfaz de la aplicación. Esto es la vista. En cuanto al modelo, es el sistema que se comunica con la base de datos en lenguaje propio de la base de datos, creando registros, modificando, creando tablas, índices, etc. Cualquier proceso que necesite comunicarse con la base de datos se encontrará dentro de este componente, el componente modelo. Todo eso está mantenido mediante una serie de objetos que representan a los registros, a las tablas que en un momento dado nos interese tener en memoria porque estamos accediendo a ello. Y opera y transforma todos esos registros a través de los objetos, o todas esas tablas a través de los objetos. Todo tiene una representación en objetos. Sería básicamente una especie de buffer de la base de datos mediante objetos. Aquí tenemos el siguiente punto. Y luego, por último, el último componente es el controlador. Que básicamente el controlador, pues eso es el encargado de recibir las peticiones e información desde vista, desde el módulo vista, la capa vista, y pasárselas a la capa modelo. Y viceversa. Puede ser que modelo tenga una información que ha recibido la base de datos y se la tenga que pasar a vista. Entonces el controlador pues es el encargado de recibir las peticiones y pasárselas de vista a modelo o de modelo a vista según fluya la información. Traduciendo todo esto, y ya en este punto vamos a traducirlo todo esto a nuestro trabajo, a nuestra codificación, a lo que tenemos que hacer. Al principio, cada componente deberá estar en una carpeta, un fichero o una entidad separada de otro componente. Cada subcomponente de cualquiera de los componentes MVC, modelo, vista o controlador, debe estar dentro de una carpeta, fichero o entidad de su correspondiente padre. No tener una estructura espagueti y estar juntándolos en diferentes opciones, no. Tiene que estar lo que es del modelo, estar dentro de la carpeta fichero o entidad. Ya veremos a qué nos estamos refiriendo, pero sí que tiene que estar en ese conjunto. Lo de la vista, tema de interfaz, el conjunto de la vista, y lo del controlador, pues en el conjunto de los procesos, de las clases, los objetos del controlador. Es importante que todo tiene que ser mediante programación orientada a objetos en cualquiera de las capas, tanto en vista, en modelo como en controlador. En cualquiera de las capas todo tiene que ser programación orientada a objetos. Por otro lado, pasar información de un componente o subcomponente a otro siempre será mediante tecnología objeto. Se pasará mediante parámetros, mediante propiedades, pero siempre mediante objetos. Y por último, y quizás lo más importante y lo que tenemos que tener más claro del proyecto MVC, es que lo que vamos a tener que introducir igualmente van a ser, lo tendremos que introducir por teclado y por ratón. Nuestro código lo vamos a tener que introducir por teclado y ratón. No es que sea una cosa totalmente aparte, no. Vamos a tener que introducirlo por teclado y por ratón, línea tras línea. Y eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza para decir, bueno, vamos a hacer el modelo vista controlador, vamos a ejecutar, vamos a crear nuestro proyecto basado en este patrón. Bueno, pues básicamente ya veremos que las diferencias no son tantas. En WinDev tenemos tres opciones. Una que en principio no la aconsejo, una segunda
que más o menos puede ser útil, y una tercera que es la que aconsejo yo de utilización, y es donde vamos a poder seguir con el 10 de desarrollo, es decir, un desarrollo rápido y funcional. ¿Qué nos vamos a encontrar en el controlador? Pues en el controlador vamos a encontrarnos procesos de comunicación, procesos de filtro, procesos de verificación, todo eso va a estar en el controlador. En el modelo, pues programas de procesos de gestión y comunicación con la base de datos. Y en la vista, pues todo el interface y los procesos de filtro y verificación. En la vista, si hay un campo que estamos pidiendo al usuario que rellene y debe ser todo en mayúsculas, pues o lo convertimos en el módulo vista en mayúsculas, o si queremos que el usuario sea consciente que tiene que meterlo en mayúsculas, pues ya automáticamente lo verificamos ahí. No hace falta que le pasemos la información al controlador, puesto que ya la información la tenemos ahí en ese momento. No estamos infringiendo ningún tema de modelo vista controlador, es decir, no estamos hablando con la base de datos, no, simplemente el usuario nos está metiendo una información y podemos pararla, podemos avisar al usuario de que, atención, esta información no está en el formato que debe estar, o no corresponde con los datos que deberían corresponder. Si en algún momento estamos hablando de sueldo mensual y por error picamos un céntimo, pues podríamos dar un aviso. Es posible que esté así, o es que ha habido un error. Y en el modelo pues tenemos los procesos de gestión y el control de la comunicación con la base de datos. En la comunicación con la base de datos puede ser que pidamos una factura y la factura no lleve calculado el impuesto, y ese impuesto pues se calcule ahí en el modelo, de forma que cuando la información pase desde el modelo al controlador ya lleve el registro de la factura más el impuesto calculado. Y vista, cuando el controlador se lo pase a vista, recibirá la información completa. Aquí tenemos el esquema general del proceso. Básicamente es lo que hemos comentado. El usuario, tenemos aquí, hace de alguna forma una acción con la pantalla del ordenador, el teclado o el ratón. De alguna forma hace un proceso, una acción con su ordenador. Bueno, pues el módulo vista hace y pasa esa información al controlador. El controlador lo recibe, lo ve, dice, bueno, para atención tengo que hacer esto, y se lo pasa al modelo. El modelo, al recibir la información del controlador, ¿qué hace? Pues hace la petición adecuada a la base de datos. La base de datos pues interpreta la petición que le ha llegado y devuelve unos datos, X información. Esa información, una vez que ha recibido en el modelo, pues si tiene que hacer algo con ella, lo hace, y a continuación se lo pasa al controlador. El controlador igualmente se lo pasa a vista. Y cuando ya se exhibe en pantalla, lo que sea, pues evidentemente pasa al usuario. El usuario recibe esa información. Este es el proceso. El usuario a vista, vista al controlador, el controlador al modelo y modelo a la base de datos. Bien, vamos a ver un ejemplo. El usuario pide la factura número 15. Vista recibe la petición y se lo envía al controlador. Le dice, atención, quiero la factura número 15. El controlador recibe la petición de la factura número 15 y se la pasa al modelo. ¿El modelo qué hace? Dice, este señor me está pidiendo la factura número 15. ¿Qué tengo que hacer? Pues pedir la factura número 15 de la base de datos de facturas. Y se la pide a la base de datos. La base de datos responde pues con el registro número 15 de la factura.
Si la factura recibida por el modelo es completa o tiene que añadirle lo del impuesto, lo que hemos hablado antes, pues se lo va a hacer. Y a continuación se lo va a pasar a la información al controlador y el controlador se lo va a devolver a Vista y Vista nos lo va a exhibir de esta forma lo vamos a recibir nosotros. ¿Qué ocurre? Que generalmente la información de las flechas en azul es más fina, es de menor tamaño que la información de las flechas en color verde. La información siempre va a fluir más hacia abajo que no hacia arriba. ¿Y esto por qué es? Porque nosotros, cuando depende de nosotros vamos a teclear, vamos a pedir la factura 15 y la base de datos o el sistema nos va a devolver todo el registro 15 si lo queremos. Ahí no va a haber gran diferencia. Pido la factura 15 y me devuelve todos los datos de la factura 15. Código, ID, fecha, sociedad, importe, etcétera. Ahora sí, por ejemplo, digo, pídeme todas las facturas del año 2019. Pues evidentemente, cuando se vuelva a devolver la información va a ser mucho mayor, de mucho más tamaño. Con lo cual, siempre tendremos que conseguir que la información fluya mejor hacia abajo. En WinDep, ¿qué pasa con el MVC? ¿Qué ocurre? Bueno, pues WinDep no tiene una estructura claramente definida para el MVC. Ha intentado con MVP, modelo vista presentador, que es un paso más de MVC, de modelo vista controlador, crear el paradigma que nos permitiese crear y trabajar con un MVC puro. Pero en la versión 21 dejó un poco el proyecto. De facto, cuando utilizamos el wizard propuesto, los ficheros que nos salen están producidos con una versión anterior, sobre la 20. Yo creo que el tema este lo han descontinuado o lo tienen ahí parado. No sé si en próximas versiones lo van a seguir con el tema. Con lo cual, el wizard del MVP lo veremos cómo funciona, veremos el código, pero ya he dicho al principio, el código se nos va a multiplicar. Y vamos a ver que tenemos una pequeña base de datos de artículos con 3 o 4 campos. Que cuando el número de campos sea mayor, el número de bases de datos sea bastante más grande, como es habitual, el número de líneas de código se nos va a expandir exponencialmente. Y ya no es el tener un volumen de líneas muy grande, es que tendremos un volumen de línea muy grande y encima de código que no hemos tecleado nosotros, con lo cual en principio teóricamente va a ir bien, pero si tenemos que hacer algo no tenemos ahí medio. Es mejor que tengamos nuestro código, nuestras cosas desarrolladas. WinDep proporciona un framework importante. El MVC funciona en los frameworks que no tienen las posibilidades que tiene WinDep. Por ejemplo, si desarrollas en PHP, el MVC que te creas, pues te lo creas tú igualmente. Si te lo quieres crear, pero puedes utilizar un framework que ya está creado y que lo puedes implementar también. Pero teniendo WinDep con las posibilidades que tiene, pues yo creo que es mucho mejor utilizar un MVC adaptado a la tecnología WinDep. Entonces, ¿qué pasa? Pues que WinDep nos pone a disposición otras herramientas que nos van a permitir realizar un proyecto MVC. El componente vista está claro, es la interfaz. Va a ser los formularios, los mensaje box, etcétera. Todo lo que exhibimos por pantalla y el cliente o el usuario teclea, etcétera. El componente controlador, pues bueno, básicamente va a ser una clase que luego instancie el objeto controller o objeto controlador, como queramos. Ese es el nombre. Los puristas les gusta llamar controller. Y el componente modelo, pues será otro objeto instanciado desde la clase model. Esto es la segunda forma en donde vamos a poder ver cómo el modelo vista controlador lo vamos a poder implementar. Pero es que, y más allá, ¿por qué no vamos a poder usar la propia máquina virtual de WinDep para generar nuestro
modelo vista controlador. Y esta quizá ya es el punto tercero que nos va a permitir desarrollar software con este modelo, que en otros lenguajes es muy farragoso, no complicado, pero sí farragoso. En PHP es crear una clase para esto, una clase para esto, una clase para esto, una clase para esto. Entonces vamos a utilizar WinDev. Vamos a utilizar la máquina virtual de WinDev y las herramientas que nos dan para generar nuestro MVC. Entonces veremos si realmente vale la pena o no vale la pena utilizar MVC. De hecho, ya veremos que vale la pena, que no va a ser tan diferente a lo que hacemos. Pero eso lo vamos a ver en un próximo vídeo para no hacer excesivamente largos los vídeos. Este vídeo ha sido un poco de farragoso del tema teoría del MVC. En los próximos vídeos ya veremos cómo WinDev lo trata. Te digo eso, si te gusta, pues estate atento porque va a salir un nuevo vídeo. Vamos a seguir con este tema y donde ya lo veremos en WinDev, las utilidades que nos permite, los wizards que hay y cómo generar el código y cómo lo podemos hacer nosotros de diferentes formas. Así que, pues mira, te invito a que veas el siguiente vídeo con nosotros. Un saludo y hasta la próxima.